Saludos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Señores, una vez más, aquí llegamos a su espacio en política. Como siempre, nosotros aquí, medio oscuro, pero con la garantía de que vamos a hablar de noticias que tienen que ver con la República Dominicana. Noticias que tienen que ver con este país. Yo digo que aunque mucha gente esté indiferente a lo que está pasando en el país, aunque mucha gente está indiferente, gracias a Dios que hay muchos dominicanos que han tenido que salir de su país, que han tenido que irse de República Dominicana porque no tienen cómo ganarse el sustento en su país, pero no se han ido emocionalmente de su país. Ellos han salido de República Dominicana, pero mantienen el corazón en esta patria, mantienen el corazón aquí. Vamos a arrancar el programa del día de hoy hablando del tema que ha copado la atención de los dominicanos, y es el caso del entramado de Jochi Gómez. El caso del entramado de Jochi Gómez. ¿Y por qué yo quiero comenzar a hablar de este caso? Porque, señores, el Ministerio Público está pidiendo prisión preventiva para Jochi Gómez. ¿Y usted sabe por qué? Porque dicen ellos que este hombre es un peligro en libertad porque podría entorpecer las investigaciones. Y están presentando hasta intervenciones que le hacía este señor a actividades de jueces y fiscales. Que el hombre perseguía los jueces. Dice en su expediente el Ministerio Público que el hombre tenía un centro de espionaje y de inteligencia para perseguir a los jueces. Eso están diciendo ellos en el documento que entregaron para la solicitud de medida de coerción. Dicen ellos que Jochi Gómez estaba dándole seguimiento a jueces y fiscales del país. Usted sabe lo grande que es eso. Seguimiento a jueces y fiscales le daba este señor, según lo que han dicho en el expediente los fiscales que han presentado, que han solicitado la medida de coerción de prisión preventiva contra Jochi Gómez. Ellos dicen que Jochi Gómez realizaba labores de inteligencia y seguimiento a jueces y funcionarios del sistema judicial, según detalló el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción en contra de Jochi Gómez y los demás implicados en el caso Camaleón. Conforme a los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, en la guantera del vehículo Land Cruiser color negro se encontró un documento con la descripción de los jueces del cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional, Keila Pérez Santana, Elías Santini Pereira y Arisleida
Méndez Batista. Señalan los fiscales que también se encontró un cuadro de distintos nombres de jueces, abogados ayudantes, alguaciles del estrado, oficinistas, alguacil también del cuarto tribunal colegiado, comenzando con la jueza Pérez Santana y terminando con Stephanie Ortiz Montero, siendo esto una prueba de las actividades de inteligencia y seguimiento realizadas por Jochi Gómez a jueces y funcionarios del sistema judicial. Detalló que luego de producirse el arresto del imputado Jochi Gómez, miembros del Ministerio Público, en compañía de agentes de la Policía Nacional, procedieron a ubicar el vehículo donde éste se presentó a la Procuraduría, siendo encontrado en las cercanías de la sede de esta institución, específicamente en la calle Rafael Damirón, frente al pabellón de las Naciones Unidas, sector Centro de los Ceres, Distrito Nacional. Indica que al llegar a este lugar se verificó que se encontraban dos vehículos estacionados, siendo esto un vehículo Land Cruiser color negro con placa 367556 y un vehículo Land Cruiser color negro sin placa, en los cuales se encontraron en el asiento del conductor, en los cuales se encontró en el asiento del conductor de cada vehículo. Agregó que los señores Pablo José Luna Sosa y Henry Felipe Casó, los cuales, al ser cuestionados sobre las razones de su presencia allí, contestaron el primero, seguridad, y el segundo, chofer, respectivamente. Señala que ante esto, en presencia del señor Pablo José Luna Sosa, se procedió a realizar el registro del vehículo Toyota Land Cruiser modelo Cruiser color negro sin placa, siendo verificado que el número de chasis está ahí, termina 08. En el mismo fue ocupada una pistola calibre 9 milímetros en el piso del asiento del conductor y otra pistola Glock 17 calibre 9 milímetros, cuyo serial también se especifica en el documento. En la parte trasera, específicamente en el asiento del pasajero del lado derecho, en un bulto color negro, se encontraron una UCI 9 milímetros y otras armas, las cuales fueron retenidas a los fines de investigación conjuntamente con este automóvil, al mismo tiempo no tener placa para su correcta identificación, también está siendo sometido a investigación. Luego de esto, sostienen los fiscales, en presencia del señor Henry Felipe Casó, fue realizado el registro del vehículo Toyota Land Cruiser color negro, del cual se constató su número de chasis, mientras que en la depuración de la referida placa se verificó que la misma no correspondía a dicho vehículo, sino a una jipeta Land Cruiser color negro con otro chasis. En el expediente figuran, además de Jochi Gómez, propietario de las empresas Transcor Latam y Aurich, Hugo Veras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, Intran, Fran Díaz
Wander, coordinador del despacho representante de veras ante el Comité de Compras del Intran, Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda, director de tecnología del Intran, Pedro Vinicio Padaboni Valls, ex encargado del Centro de Control de Tráfico del Intran, Juan Francisco Álvarez Carbucia y Carlos José Peguero Vargas, recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. De acuerdo al Ministerio Público, los imputados pertenecen a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica por medio de alta tecnología y robo de identidad. Así dice el Ministerio Público en su solicitud de medida de coerción que han depositado en los tribunales. Pero también, señores, de acuerdo con el mismo expediente de la solicitud de medida de coerción contra Jochi y los demás, Jochi, que es prácticamente el principal acusado, dice que Jochi habría obtenido documentos confidenciales de la Procuraduría General de la República para frenar la investigación de las autoridades en su contra. Una de las evidencias hallada en la casa de Jochi Gómez es una copia de una solicitud que hizo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa a la Contraloría General de la República, donde se pedían datos de los pagos que hizo el Intran a la empresa Transcorp Latam. Según el informe de la Procuraduría, el imputado tenía la investigación del Ministerio Público infiltrada porque poseía documentos interinstitucionales que eran confidenciales y esenciales para la investigación. Otro documento secreto encontrado en la residencia de Jochi Gómez fue una solicitud de investigación especial a la unidad antifraudes de la Contraloría. Con esa indagatoria, la PECA buscaba detallar los procesos de compras y contrataciones, los contratos realizados, los datos financieros y los libramientos ejecutados en el Intran ligados a la operación Camaleón. Aparte de los documentos confidenciales que Jochi Gómez tenía en sus manos, el Ministerio Público relata que el encartado realizaba actividades de seguimiento e inteligencia a jueces y miembros del Poder Judicial. De acuerdo con la Procuraduría, en la casa de Gómez se halló un documento con la siguiente descripción. 1. Keila Pérez Santana, juez presidente. Elías Santini Pereira, juez sustituto. 3. Arileida Méndez Batista, juez de primera instancia. Además, el documento contenía un cuadro con distintos nombres de jueces, abogados, alguaciles de estrado y oficiales, así como oficinistas y alguaciles. El expediente del Ministerio Público detalla que las autoridades cuentan con 49 pruebas materiales para probar sus señalamientos contra los imputados en el caso Camaleón, por el que piden
hasta 18 meses de prisión preventiva. Entre las pruebas materiales se encontraron drones, cámaras espías, microcámaras, armas de fuego a nombre de terceros, escopetas de alto calibre, 7 drones de vigilancia, chalecos antibalas y relojes de marcas costosas. El Ministerio Público señala a 7 personas y 2 empresas. En el caso Camaleón, los principales son Jochi Gómez y Hugo Veras. Según la solicitud de medida de coerción desde el Intran, supuestamente se orquestó una estructura de corrupción que buscaba beneficiarse económicamente con contratos millonarios que carecían de legalidad y que alegadamente buscaban estafar al Estado con un proceso de licitación en el que la empresa Transcorp Latam obtuvo 1.317.350.997 pesos. Una cifra que hasta mala de decir es 1.317.350.997 pesos. ¿Cuánto dinero fue que se llevaron esta gente? Ahí está, señores, un entramado que tiene este señor, según la Procuraduría, para extorsionar, chantajear y para hacer que el Estado le pague. Ahora, cuando uno ve lo que hay, la pregunta que uno se hace, ¿y por qué Hugo Veras cayó en eso? ¿O acaso hubo alguna orden desde Palacio a Hugo Veras? Porque todo esto es posible. Es posible que alguien le ordenara a Hugo Veras que ese contrato había que hacerlo Saga, Pato o Gallareta. Porque fíjense en todo lo que pasó. El dinero del contrato lo buscaron en el IDAT. O sea, el IDAT fue que le transfirió 1.200 millones de pesos al Intran para que pagara ese contrato. Óyeme, con tantas necesidades que hay en este país y con tanta facilidad que esas instituciones trasladaron 1.200 millones de pesos para pagar una barbaridad como esta, y uno afanando para que hagan una canchita que no se va a llevar 50 millones de pesos, un multiuso que hay que hacer en el puerto de Villa Altagracia, pero eso no lo pueden hacer. Pero 1.300 millones de pesos sí lo pueden tirar para arriba para un entramado como este. Pero estamos hablando, señores, de 1.300 millones en ese contrato. Pero ¿cuántos eran los millones del contrato con el Ministerio de Defensa? Porque de eso nadie ha dicho nada, pero sí se sabe que existía un contrato entre Jochi Gómez y su empresa Auris con el Ministerio de Defensa, y que ese contrato tenía más de 4 años de vigencia. Ahora, ¿cuánto era el pago? ¿Cuánto fue que el Estado tuvo que desembolsar para pagar ese contrato del Ministerio de Defensa? Entonces, basándose en estas labores de espionaje que dice el Ministerio Público ha realizado durante mucho tiempo Jochi Gómez, es que ellos dicen que hay que tener a Jochi Gómez
detenido. Pero miren si los fiscales actuaron con inteligencia. Los fiscales sabían que era posible que Jochi Gómez le instalaran un sistema de espionaje para su propia entrevista. Óigame hasta dónde llegó la inteligencia de los fiscales dominicanos. Los fiscales sabían que Jochi Gómez era capaz de instalarle un sistema de vigilancia y de inteligencia en su propia entrevista. Y miren lo que hacen. Cuando están entrevistando o están interrogando a Jochi Gómez, mandan a revisar los vehículos en los que llegó. Mientras unos fiscales los están interrogando, otros fiscales fueron a revisar los vehículos en los que llegó. Y llega él en 2 jipetas, una sin placa y otra con una placa que no era la de ese vehículo. Y los fiscales fueron a revisar. Y ahí es que encuentran los documentos que encontraron. Pero ellos no estaban buscando esos documentos. Ellos estaban buscando a ver si este hombre tenía instalado algún sistema en los vehículos donde llegó y se había quedado en los alrededores de ese Palacio de Justicia. Ahora lo que hay que esperar es a ver si logra el Ministerio Público que Jochi Gómez quede en prisión, porque ellos dicen, si este hombre queda en libertad, va a seguir espiando a todo el mundo. Y es lo que se llama un peligro. Entonces, el martes le van a conocer la medida de coerción. Por lo pronto, el papá de Jochi Gómez, Guillermo Gómez, el periodista que dijo que iba a cantar Claro de Luna en su programa de este domingo, pues dijo que no, que él iba a posponer su opinión para otra fecha, que no iba a hablar del caso de su hijo por ahora. Esa es la situación. Seguimos con más del contenido de este espacio en política